Compartir con ustedes en el tema de la doctrina de Cristo. Vamos a compartir el tema Cristo en el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Cómo aparece Cristo? Vamos a compartir un texto en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 4. Capítulo 4, vamos a compartir un texto a partir del versículo 1, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. El texto, leemos en el nombre de Jesús, inicia con una pregunta. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Muy amable. Cuando nosotros nos adentramos en la palabra, en la revelación escrita y vemos a Jesús como inmolado antes de la fundación del mundo, nos damos cuenta que Jesús siempre ha sido y será el único autor de salvación y que nadie más podrá hacerlo. Cuando nos encontramos en este tiempo, personas que están dejando a Cristo para irse a la religión, nos damos cuenta que están muy perdidos y que no tienen ni idea de que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, Cristo sigue siendo el mismo, autor de salvación. Y que todo es hacia Él y por Él y para Él, como todo ha sido creado. Y que el pueblo de Israel, elegido en Abraham, la preelección de Dios en Abraham, para que fuese el padre, no solo de los descendientes, de su descendiente, sino que también fuera padre de fe para aquellos que creerían por medio de Cristo, que se encarnó en su descendencia. Bendito es el nombre del Señor. O sea que desde antes del antiguo pacto, hablo desde Abraham, ya Dios estaba trabajando por medio de Cristo. El Señor, a partir del pecado original, llámese el pecado de Adán, comenzó la presentación de su plan, de su proyecto para la humanidad, que había sido establecido como proyecto de Dios antes de la creación del mundo. Ahora, cuando el hombre peca, él comenzó a presentar su plan, porque nunca más después del pecado, el ser humano ha podido acercarse a Dios si él no tiene una condescendencia voluntaria. Nunca más a partir del pecado de Adán, del pecado original, el ser humano ha tenido voluntad para acercarse a Dios. No puede hacerlo. Porque su naturaleza concupiscente responde a bajos instintos. No lo hace por sí mismo. Dios tiene que acercarse. Y todo ese plan que estaba como proyecto de Dios comienza a ser presentado a la humanidad. Y por eso, cuando Adán y Eva pecaron, si usted observa, se hace un sacrificio. Y todo sacrificio para poder quitar pecado, para perdonar pecado,
tiene que ser por Cristo, porque ya antes de crear al mundo, ya se había diseñado todo el proyecto de Dios para salvar a la humanidad. O sea que si nosotros como iglesia tuviéramos conciencia de lo que la palabra dice acerca de Cristo, nosotros pudiéramos con libertad hablar de Él y enseñarle a Cristo a la gente. Y cuando encontramos a alguien que quiere retroceder de la verdad, que quiere retroceder de Cristo para ir a la religión, decirle, pero desde el antiguo pacto necesitaron a Cristo, ¿a qué tú le corres? ¿Hacia dónde te vas? Si ellos necesitaron a Cristo, necesitan a Cristo, y hoy se ha manifestado ya, y no hay nada fuera de Él. Bendito es el nombre del Señor. Cristo es el artífice del perdón de pecados. Desde antes de ir a la cruz, Él es el artífice del perdón de pecados. Porque Israel, para poder recibir la misericordia de Dios, entonces tenía que poner la mano sobre el animal y confesar su pecado. Hay gente que no le gusta que le hablen de confesar pecado, pero eso es lo bíblico. Y fuera de ahí no hay para nadie. Y en la oración modelo, Cristo aparece enseñándonos que cuantas veces vayamos a orar, que no te crea la gran cosa. Que pida perdón por tus pecados. Eso es lo que establece el texto. Y entonces tenía que poner la mano sobre el animal con conciencia de causa y saber que en vez del animal debía morir el pecador, y el pecador dice, yo paso mi pecado al animal y en vez de yo morir, yo quiero que muera el animal. Y ese animal es cordero, símbolo del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para que ese pecador pudiera ser perdonado, tenía que derramar la sangre, y esa sangre, para poder producir efecto, simbolizaba la que Cristo derramaría en el futuro que ya he pasado para nosotros. Que sin ese mérito, sin los méritos de Cristo, no hay manera que un ser humano haya perdón de pecados. Por eso la gente morirá en su condición pecaminosa si no mira a Cristo. Y el escritor de los Hebreos, tratando de confrontar a los descendientes de Abraham, él le dice, pongan los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Le dice, ya quiten la mirada de que son descendientes de Abraham y pónganla en Jesús, le está diciendo. Y por eso es que Jesús le dice, pero ustedes viven contando historias, pero Dios tiene poder para levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y lo llama la atención y le dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces la discusión de ellos es porque nosotros no hemos sido esclavos, somos descendientes de Abraham. Porque ese sentido de soberbia, de creerse que porque son descendientes de Abraham van a ser salvos en una condición sin arrepentimiento, entonces le crea situaciones. Entonces Jesús le dice que deben conocer la verdad. Y ese texto la gente de aquí se lo sabe, de este país, porque es parte de nuestro símbolo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, ¿quién es la verdad? La verdad absoluta es Cristo. Él es el sujeto y objeto de adoración. Él es la única verdad. Por sus méritos, desde antes de ofrecerse en la cruz, el ser humano hallaba perdón de pecados. Por eso es que Cristo es la esencia de todo. Porque desde que el hombre pecó, perdió autoridad y tiene que ser justificado por medio de la fe en Dios. No hay mérito, no hay trabajo alguno que alguien pueda hacer para agradar a Dios. Quizás alguna gente que sirve en la iglesia piensan que van a agradar a Dios porque sirvan.
a Dios. Aleluya. O quizás alguien que pudiera apoyar al sostenimiento de un proyecto del reino de Dios y que pudiera apoyarlo económicamente, pensaría que por esto va a agradar a Dios. Es interesante, porque la única manera que tiene el ser humano para agradar a Dios es por medio de Cristo. Y todo lo que yo pueda hacer lo hago porque yo agradezco el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Pero ninguna obra mía podrá llenar las expectativas de la justicia de Dios. Ninguna de mis obras me van a hacer merecedor. Ninguna. No hay manera. Es por medio de Cristo. Por los méritos de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Porque desde que el hombre pecó, perdió autoridad. Y tiene que ser justificado por medio de la fe, no por las obras. Ninguna obra que nosotros hagamos puede conquistar el corazón de Dios, sino el arrepentimiento. Sé que mucha gente está hablando de mover a Dios, pero hay una manera de mover a Dios. ¿Usted quiere que esta congregación mueva a Dios? Que todos comencemos a gritar aquí hoy: perdona nuestros pecados, Señor. Moverá tanto a Dios que los inconversos van a venir a convertirse corriendo, porque lo que trae avivamiento en las iglesias es la confesión de pecado. Es el arrepentimiento, no hay otra cosa. ¿Alguien está aquí hoy? Y eso sí cuenta. Y el salmista está diciendo: porque un corazón que se ha contritado y se ha humillado, Dios no lo desprecia. No es el corazón que está lleno de orgullo, que está lleno de soberbia y que cree que por sus méritos va a alcanzar algo. Por eso cuando Jesús habla del fariseo, habla del religioso y del pecador, del publicano, cuando van al templo, dice que el religioso oraba consigo mismo, ni siquiera le pedía a Dios, sino que él hablaba consigo mismo: qué tan bueno soy. O sea, ¿qué tan bueno sientes que eres? ¿Qué tan buena crees que eres? Si algo somos, es por los méritos de Cristo. Y nadie será justificado porque haga alguna cosa, sino porque se aferre al único que llenó las expectativas de la justicia de Dios. Nadie más. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando él escribe a los romanos, está tratando de enfocarnos en la realidad nuestra. Y cita a Abraham, quien la Escritura llama padre de la fe. Y lo cita tratando de que nosotros podamos seguirle y por medio de preguntas. Pues, ¿qué diremos? Pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Se dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, pudiera justificarse, pero no para con Dios. Entonces está señalando, si hubiera habido alguna posibilidad de que a Abraham le agradara a Dios por su buen comportamiento, si él hubiera sentido alguna dignidad o si se hubiera sentido en algún sentido de grandeza, no lo podía hacer para con Dios, sino para consigo mismo.
si es que lo hubiera logrado, porque las obras de Abraham no eran justas. Abraham no llenó las expectativas de la justicia de Dios, sino que Abraham fue seleccionado por Dios por medio de su misericordia para que sea el padre de la nación que traería al mundo al Salvador. El Salvador necesitaba encarnarse y encontrar una familia, y Abraham fue seleccionado para eso. Pero sus obras no quiere decir que llenaran las expectativas de la justicia de Dios. Y entonces él sigue diciendo, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justo.
Claro que Dios me va a perdonar, pero por Cristo. Ah, no, yo soy como la niña de los ojos de Dios. Ajá. Cristo, arrepentimiento, Cristo. Porque sin Él no hay manera. Sino que imputa la justicia de Cristo, quien se ha hecho culpable por mí. Oiga como el negocio. Y nosotros, oiga, Cristo llevó mis pecados. Yo tengo que asumir una responsabilidad. Y seré perdonado por Él, no por mis méritos. Ahora, el apóstol Pablo también cita en el texto a David. Y hace un análisis interesante del Salmo 32. Pero él lo hace, él tiene libertad para hacerlo. Cuando nosotros vemos el Salmo 32, quizás no lo vemos como él lo ve. Y él hace un análisis ahí, en el contexto del Salmo 32. Y entonces él dice que estando aún en el texto del 1 al 8 estoy. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Él está haciendo una interpretación de lo que dice el Salmo 32. Usted se lo sabe. Lo compartimos aquí. El Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y usted dice, bueno, pero ¿de dónde saca el apóstol Pablo que David está atribuyendo que no hay obra ahí? Bueno, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 13, aquí hay una narración interesante. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y subraye ahí, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová para que usted pueda entender cuando usted lea la historia. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Para usted poder, cuando lea la historia, tiene que subrayar esa partecita, porque yo sé que esos textos que damos fuera de contexto hace que cuando usted se vaya de aquí usted busque el contexto completo para comprender la historia. Y son historias ya conocidas. ¿Qué está diciendo Natán aquí? Natán le está diciendo a David que sus pecados han sido perdonados. Él le está diciendo que Dios ya ha remitido su pecado, que el Señor ha redimido sus pecados. Y entonces David está recibiendo los méritos de Cristo antes que Cristo se ofrezca en la cruz. Y el apóstol Pablo interpreta entonces que David en el Salmo 32 está hablando de ese perdón, la gratitud de ser perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces en el 32 David está citando la experiencia de confrontación que tuvo el profeta con él, pero ya desde el contexto del perdón. Y entonces él está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dichoso aquellos
que sus pecados han sido perdonados. Y entonces el apóstol Pablo está citando que ahí hubo una justificación de pecado y que fue perdonado por la fe, no por sus obras, y cubierto sus pecados. Y David de verdad que lo experimentó y aquí lo está saboreando. Y él describe en el Salmo 32 cómo él se sentía antes de confesar su pecado. Dice que se había vuelto su verdor en sequedades de verano, que sus huesos se habían envejecido. El tipo estaba como un anciano por causa del pecado. Él describe un concepto de la depresión causada por el pecado, porque la depresión puede ser causada por diferentes factores, pero hay una que es causada por causa del pecado. Y él está describiendo ese tipo de depresión que él tenía por causa del pecado. Porque en vez de confesar el pecado, se quedó callado y el pecado lo estaba matando. Y sus pensamientos eran continuos en la condición en que él estaba, pero no fue libre hasta que fue confrontado. Pero hay una palabra ahí que me llamó considerable la atención y es bueno que lo subrayemos para que sea sujeto de estudio. ¿Cómo nosotros hacemos blasfemar a los enemigos de Dios con nuestros pecados? Así que subráyelo para que nosotros lo analicemos. ¿Qué ha dicho el Señor de nosotros? Dice el apóstol Pablo que no habrá ninguna tentación posible en la vida de nosotros, sino aquella que nosotros estamos en capacidad de soportar. O sea que cuando nosotros estamos pasando por algún proceso, el Señor nos va a dar la fuerza, la capacidad de que nosotros la superemos. Por eso la aprobó. Porque las tentaciones son aprobadas, son legales y son aprobadas en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios dentro de sus normas aprueba que nosotros seamos tentados como parte de una dinámica legal. Ahora el texto está diciendo que el Señor nos dará la salida. Primero, no lo permitirá más allá que lo que podemos y segundo, nos dará la salida de eso. Y entonces David, que fue sometido a un proceso de tentación y cayó, y aparece el texto diciendo que hizo que los enemigos de Dios blasfemaran. Usted tendría que irse a un contexto general del proceso que Job vivió y usted se da cuenta, usted sabe que hay tentaciones que son internas por causa de la naturaleza nuestra concupiscente, pero hay tentaciones que son externas, que es un plan del infierno con el propósito de destruirnos. Y usted debería saber cuándo la tentación es interna o es externa. Ese es su desafío. Usted debe saber eso. Cuando es interna, usted tiene que trabajarse a usted. Y cuando es externa, usted necesita someterse. De ahí que dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá. No va a huir para siempre, pero va a correr a preparar un plan y en lo que él prepara ese plan, usted respira, usted descansa, porque no será permanente. Y usted tiene un momento de refrigerio. Así que analizando en el contexto, hay una serie de situaciones que vienen a David y esas situaciones que vinieron a David justamente vinieron por eso, porque él hizo blasfemar a los enemigos de Dios. O sea, el hecho de cruzar los límites del reino de Dios y entrar a un nuevo reino, a un reino diferente, donde hay leyes diferentes, la línea divisoria espiritual que separa las tinieblas de la luz. Entonces, cuando se cruza, hay leyes diferentes, hay reglas diferentes, y entonces ahí comienza esas leyes que son diferentes al reino de Dios, a la justicia, a la misericordia, a la compasión de Dios, comienza a caer la mano sobre nosotros donde el enemigo quiere acabarnos, porque hemos cruzado el lindero. Y entonces ahí
comenzó David a pagar todo aquello. Pero el apóstol Pablo lo que está tratando de llevarnos a comprender en el contexto de la Escritura, que David cuando dice en el Salmo 32, bienaventurado, cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, es una narrativa a partir de su experiencia con el profeta Natán, y que entonces interpreta el apóstol Pablo, y él dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le he contado por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Citando el segundo libro de Samuel y citando el Salmo 32, entonces ahí usted se da cuenta que el apóstol Pablo está haciendo un juicio apropiado de que David había comprendido que Dios estaba justificándolo no por sus obras, sino por la fe. Porque él le creyó a Dios, vivió para Dios. Y yo sé que mucha gente estará pensando, pero ¿qué pasó con David? ¿Por qué Dios fue así? La Escritura dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así que no, el miércoles venga y me puede preguntar, pero si usted quiere no me pregunte, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Aleluya. Así funciona. ¿Y qué hizo David? ¿David ofreció algún animal por su pecado? No. Él, cuando escuchó la palabra del profeta, su corazón se entristeció. Su semblante palideció. Y entonces Dios le da una palabra al profeta. Dile que aunque la sentencia de muerte él la cantó, yo le voy a dar un chance. Dios es un Dios de oportunidades. Y usted debería respirar profundo, y aquí no tenemos espejo. Respire profundo, y aquí no tiene que mirarse en el espejo, pero respire profundo y reconozca, Dios me ha chanceado. Gracias, Señor, porque me ha chanceado. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y nos la dio hoy. Solo que hay que aprovecharla. Porque hay mucha gente que no aprovecha las oportunidades. Pero a mí mejor que me digan que yo soy un aprovechado. Y no que yo desaproveche. Cualquier oportunidad que yo tenga, que yo pueda aprovecharla. Pero Dios es un Dios de oportunidades. La justicia sin obra, diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Ese es Cristo en el antiguo pacto y ese es Cristo en el nuevo pacto. En el antiguo pacto que vivió David y en el nuevo pacto que vivimos nosotros. Es Cristo. No ha habido justificación por obras, aunque el pacto con Israel era de obras, porque estaba muy ligado. Y eso lo registra también el texto a partir del contexto que estamos compartiendo hoy. Porque está hablando de Abraham, de la circuncisión y todo aquello. Porque el Señor quiso que ellos se sometieran a la obediencia de la circuncisión. Como una nación que iba a pertenecer a Dios, requería poder prevenir una serie de enfermedades. Y entonces tenían que establecerlo como disciplina para que ellos puedan tener, para que puedan ser longevos en un mundo con poca higiene, con mucha contaminación y un hombre trastornado y depravado totalmente en lo sexual necesitaba ser regulado. O sea, que se circuncide para evitar una serie de enfermedades y que las mujeres puedan sobrevivir en medio de esa crisis. Entonces Dios lo hizo así, Él lo diseñó. Y tenían que hacer un pacto con eso, como una señal de que obedecían a Dios, y aunque era beneficiario para ellos, para poder tener salud y vivir, pero también una señal de obediencia al Señor. Pero el propósito no era ser justificado por la circuncisión, sino una señal de obediencia al pacto. Pero en todo momento
el ser humano necesita a Cristo. Inclusive en todo el diseño del pueblo de Israel, para no tomarme 5 horas hoy, ir dándole forma a la conclusión de hoy, a ver si voy cerrando. En el libro de Malaquías y en el libro de Éxodo encontramos dos expresiones interesantes de cómo Cristo estuvo guiando al pueblo de Israel, donde iba él a encarnarse. Él tenía la responsabilidad por todo aquello de que en el nuevo pacto se da la revelación de Cristo, pero en el antiguo pacto no se dio la revelación de Cristo, sino que era el ángel de Jehová. Pero aquí en el nuevo pacto aparece que Cristo es el verbo. Si usted observa en el estudio de la Sagrada Escritura y ve al Padre, quienes aparecen en movimiento desde la creación, aparece el Espíritu Santo en movimiento y Cristo como verbo, o sea, aparece en movimiento, en acción. Y el Padre, usted no lo ve en movimiento. O sea que Cristo siempre es el que actúa, representa y acciona. Y el Padre se manifiesta a través de él. Y entonces, en Éxodo 23:20, el texto dice lo siguiente. Y aquí estamos hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto para ir a formar una nación. Pero el desierto se comió a mucha gente. Porque mucha gente no está en capacidad de pasar procesos, sino que muere en el intento. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, según Éxodo 23:20, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Aquí hay una promesa para el pueblo de Israel, netamente, pero en la gracia usted pudiera aferrarse a esa promesa en algún momento. Pero hay una condición, y la condición es que usted pueda obedecer para que el Señor sea enemigo de sus enemigos. Y como desde la gracia nosotros cogemos mucha promesa del pueblo de Israel, esa no está mala, pero cheque la condición. Para que Dios sea enemigo de tus enemigos, tiene que obedecer. Tiene que someterte a la palabra de Dios. Ah, no, Dios está conmigo. Cuidado con Sansón. Sí. Dios está conmigo y siempre lo estará. Sansón a la carga. Sansón no tiene cabello. Porque la fuerza no estaba en Sansón, sino en la obediencia. Y como él le confesó a la mujer dónde estaba la fuerza, la mujer lo peló a caco, como deberían hacer algunas madres con sus hijos que tienen el cabello como de hembra. Debería coger un abejón como cogieron con Sansón y lo pelaron a caco. Y se le fue la fuerza a Sansón. Pero Sansón creía que adelante Sansón. Adelante Sansón. No funciona. Porque los enemigos de Sansón no eran los enemigos de Dios, porque Sansón no estaba en obediencia. Así que si quiere cogerlo desde la gracia, aunque fue para el pueblo de Israel, pero coge la primera parte. Aleluya. Que también le dijo al pueblo de Israel, por un camino vienen y por 7 huyen, pero eso sí están en obediencia. Sansón a la carga. Ya Sansón no representaba el reino de Dios. Aleluya. Entonces la idea del Éxodo es que el ángel de Jehová iba a guiar el pueblo, el mismo Señor lo iba a guiar a través de su ángel, que ya
en el nuevo pacto recibimos la revelación de Cristo. O sea que Cristo estuvo involucrado desde el principio. Y la cena del Señor que vamos a servir más tarde, que se origina con Abraham y Melquisedec, y que luego lo viven en Egipto a la salida de Egipto, y que luego el pueblo la practica y que el Señor la instituye ya formalmente antes de ir a la cruz, tiene que ver justamente con toda esa dinámica. El ángel de Jehová estaba guiando al pueblo donde él se iba a encarnar para redimir la raza humana. Estuvo involucrado, estuvo ahí. Y la palabra clave es: mi nombre está en él, dice el Señor. Lo que pasa es que aquí el Señor está hablando de su santidad. Y entonces, como su nombre estaba en él, le dice: anden con cuidado, porque si tú estás en la santidad de Dios, estás frente a un Dios santo, cualquier cosa que tú digas o hagas puede ser utilizado en tu contra. Y entonces le dice: manéjense con cuidado, porque el tipo es peligroso y anda fuerte armado. Mejor que escuchen su voz, no sean rebeldes, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. De manera que hay una razón para que el pueblo de Israel reciba la consecuencia de su maldad, y es que al no obedecer a Dios, Dios no es enemigo de sus enemigos. Ahora, cuando obedecen a Dios, sus enemigos son enemigos de Dios. Y Malaquías, entonces, en el 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, citando entonces el Éxodo, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, y ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí, utilizando la paráfrasis que ya conocemos, que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor, y entonces aquí cita a partir del conocimiento que tenía el pueblo y que el profeta conocía acerca de Cristo. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y entonces aquí entra en una profecía escatológica, ya no a la encarnación de Cristo, sino a su venida para juicio. ¿Quién podrá soportar en el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Aleluya. Dos cosas importantes, dos palabras ahí que pudiéramos analizar, meditar esta semana. Como jabón de lavadores y como fuego purificador. Dos cosas que realmente necesitamos: lavar nuestros pecados en su sangre y ser purificados por Él en su espíritu. Y entonces le dice, lo describe cómo va a ser. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata. Y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y de nuevo la dinámica de la justicia de Dios que se manifestará en él y que obrará en el pueblo por medio de la purificación. Ustedes no se imaginan, porque hay una canción por ahí que la cantan, se atreven a cantarla los hermanos siempre, y dicen que martillo en mano y mucho fuego, y no tienen ni idea de lo que es meter el metal en el fuego y darle con el martillo. Y la cantamos normal, así como
Oye, usted sabe lo que usted está cantando. Usted se imagina que usted lo metan al fuego con un martillo. Bueno, para purificar el oro dice que se somete a proceso. Y al rato estamos gritando cuando estamos pasando por algún proceso. Permítame cerrar hoy, así nos volvemos a ver. Aunque el tema de la semana va a saltar, pero sigue siendo de la cruz y de Cristo, la doctrina de Cristo, pero lo va a saltar. Pero ya el siguiente domingo sigo con la dinámica de Cristo. Dejar a Cristo implica rechazar el único salvavidas en medio de un mar impetuoso. Sentirse que somos descendientes de Abraham y que no necesitamos a Cristo es como abandonar en un mar impetuoso, abandonar el único salvavidas que te están tirando. Y no olviden, y el día que lo entendamos viviremos diferente, que el pecado que produce condenación en la raza humana es negar a Cristo. Desde la gracia, el pecado que produce condenación es negar a Cristo. Aleluya. Aleluya. Él lo dijo aquí. Dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y que la condenación justamente está en rechazarlo a Él. Ese es el pecado que condena, rechazar a Cristo. Porque todos los pecados han sido lavados en la cruz y cuando usted viene a Cristo, usted es declarado legalmente libre de culpas. Y que usted no tiene culpa, sí tiene culpa. Tiene pecado, sí tiene pecado. Pero al usted recibir a Cristo, pasaron a Cristo. Y entonces cuando usted rechaza a Cristo, el pecado que lo condena es no haber recibido a Cristo. Aleluya. Aleluya. La religión no podrá librarnos de la condenación eterna. El único que puede librarnos de la condenación eterna es Cristo. Y la palabra dice que ya nos ha librado, porque estamos en Él y permanecemos en Él. Así que la gracia de Dios fluye a favor. Aleluya. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu cuidado y tu misericordia. Gracias por ser parte del plan del Padre, del plan de la Trinidad, de redimirnos en una condición como la que vivíamos. Estamos tan agradecidos, Señor, que nos haya dado la oportunidad de entrar en Cristo y que nuestros pecados sean lavados por tu sangre.